Bueno, saludando de nuevo a todos los que están aquí en el curso. El día de hoy empezamos entonces oficialmente con los primeros definiciones, conceptos que son necesarios para poder trabajarlos en el resto de esta unidad, ¿sí? Son conceptos que a lo mejor de alguna manera intuitiva ya sabemos qué significa. Por ejemplo, cuando nos hablan de un máximo, cuando nos hablan de un mínimo, de manera intuitiva ya podemos imaginar a qué se refiere cuando nos hablan de eso, ¿no? Mínimo es lo más pequeño, lo más bajo, lo que menos puedes esperar de algo, y lo máximo es pues lo más alto, lo que está más arriba, o lo máximo que puedes esperar de algo. Hablando, pues vamos a ver de qué trata, ¿ok? El documento, recuerden que este documento que voy a trabajar de manera resumida, no voy a trabajar directamente con el documento, lo pueden descargar del recurso de la unidad 4 dentro de su curso de Blackboard. Y el documento es 4.1, máximos y mínimos de una función, ¿ok? Pues aquí vamos a empezar con lo que voy a trabajar. Es precisamente son imágenes y ejercicios extraídos del libro de Matemáticas 1 de Denis Gesil, que pues si ustedes entran a la biblioteca digital de la UABC lo pueden encontrar, y también lo tienen ustedes disponible de manera digital, ¿sí? Es descargable. Bueno, entonces en la primera imagen que vamos a trabajar aquí hace referencia a ciertos conceptos que son máximos y mínimos. Y primero ustedes estudiaron y vieron que había dos tipos de máximos y dos tipos de mínimos, por ejemplo. ¿Cuáles son? Pues el máximo absoluto o mínimo absoluto y el máximo y mínimo relativos, ¿ok? Y vamos a ver cuál es la diferencia, que es casi conceptual, ¿ok? Porque finalmente el máximo es el valor más alto y el mínimo es el valor más bajo de la función, pero tenemos que entender la diferencia entre cuando es relativo y cuando es absoluto, ¿ok? Miren, la primera imagen que viene aquí es la figura 5.2.5 de su libro de Denis Gesil, y aparece, supongamos que bueno, es una función cúbica, digamos, no tenemos la expresión algebraica de la función, pero tenemos pues su gráfica, y con eso podemos identificar cuál sería el valor máximo y cuál sería el valor mínimo. Hay ciertas características que no vienen aquí en esta imagen, pero las voy a indicar, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Que cuando tienes un valor máximo o mínimo, lo vimos un poquito ayer en el video, tienes una pendiente, y esa pendiente es cero, es decir, ni vas subiendo ni vas bajando, o sea, es una pendiente horizontal paralela al eje de las X cuando estamos trabajando la gráfica, y está en la gráfica que aparece en pantalla está posicionada en C1, ¿sí? Aquí. También tenemos otro punto que está aquí abajo, donde la pendiente se observa que también es totalmente horizontal, es decir, que ni subes ni bajas, estás justamente con una pendiente igual a cero. Cuando tienes esos puntos llamados C1 y llamados C2, resulta que son los valores críticos. Aquí todavía no hacen referencia a esos conceptos, pero de una vez se los voy diciendo yo. Son valores críticos. Recuerden que cuando veíamos desigualdades también buscábamos valores críticos, y los valores críticos habla de un valor importante a un valor de referencia que tú vas a utilizar para analizar algo, ¿sí? En este caso estamos buscando máximos y mínimos, por lo tanto nuestros valores críticos son los valores de X que me van a arrojar posiblemente un máximo y posiblemente un mínimo. Y marco la palabra posiblemente porque no siempre van a resultar ser máximos y mínimos, ¿ok? Puede que tengan una pendiente igual a cero, sí, pero no necesariamente van a ser máximos y mínimos, sino posiblemente. Y para eso viene un análisis, ¿ok? Bueno, entonces, en esta gráfica nos están indicando que el C1, el valor de X que se le llama C1,
resulta que tenemos una pendiente igual a 0 y está marcado aquí como máximo relativo. ¿Por qué relativo, chicos? También tenemos un valor mínimo y relativo. El máximo y el mínimo relativo es porque no, en realidad esta función, fíjense, voy a marcar aquí, esta función realmente sigue subiendo. Bueno, discúlpenme mi trazo tan chueco, pero esta función sigue subiendo y para este lado también digamos que sigue bajando, ¿sí? Este es el comportamiento general de la función, es decir, no hay un punto final ni un punto inicial de la función. O sea, va desde menos infinito hasta infinito en y, ¿ok? Y también en x, ¿no? Pero bueno, lo que estamos analizando aquí son las alturas de nuestra y. En ese caso, digo, bueno, este que está aquí como mi valor máximo, pues en realidad no es el más alto de todos, porque todos los que están aquí arriba de ese, aquí al lado derecho, todos son más altos en y. O sea, es un valor más grande en y. Sin embargo, como no puedo decir cuál es el más alto de todos estos que acabo de marcar en anaranjado, porque no hay un límite, sigue creciendo, 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 entonces no es definido. Y no puedo decir que esto es un máximo absoluto. Por eso digo, pues así como la relatividad, relatividad, pues depende del punto de vista que lo veas, ¿no? Entonces, entre este intervalo pequeño, donde sube y baja, esto sí es un máximo, pero es máximo relativo, ¿ok? Lo mismo pasa con el mínimo. Sí es un mínimo, pero es relativo porque todos los que están aquí abajo, todos estos que estoy marcando, son más pequeños que este que está aquí. Sin embargo, no hay un punto definido que pueda tomar como el más bajo de todos, ¿sale? Entonces, en conclusión, se le dice relativos a los valores máximos o mínimos cuando no está acotada la función, es decir, cuando la función viene desde menos infinito hasta infinito, cuando corre libre en su dominio, ¿sale? Bueno, me voy a ir a la otra imagen. Aquí tenemos absolutos, ¿sí? ¿Cuándo es considerado absoluto el máximo o mínimo? Cuando tenemos un inicio y un final, es decir, cuando estamos definido un intervalo. Y fíjense en la primera gráfica que igual, todas estas gráficas las estoy tomando del libro de Matemáticas 1 de Denis Gessil. Analizando la primera gráfica, decimos que inicia en A, pero esa A es abierta y termina en B cerrado. Eso es un intervalo mixto, finito. Y en esta gráfica decimos que no hay máximo absoluto en el punto frontera. ¿Cuál es el punto frontera? Aquí en el texto de Denis Gessil hacen referencia a punto frontera al inicio y al fin del intervalo. ¿Ok? Entonces, aquí no, si tenemos un valor alto, digamos aquí en A, si es el más alto de todos, de toda nuestra función. Sin embargo, como tenemos un circulito abierto aquí, no podemos definir qué valor es el que representa esa altura. ¿Sí? Acuérdense que entre más te acercas a este punto, todavía quedas más lejos de él, ¿sí? Acuérdate que te acercas infinitamente a esta altura, ¿sí? Bueno, entonces aquí no hay un valor máximo absoluto en el punto A, ¿sí? En el otro extremo, en el punto frontera B, este punto tampoco puede ser considerado como ni máximo ni mínimo porque ni es el más alto de todos, ni es el más bajo de todos. Entonces, el único que podríamos considerar como absoluto es el mínimo, porque este sí es el más bajo de todos y está definido, ¿sí? En el siguiente ejemplo, en el que está aquí en medio, tenemos una expresión continua, pero es un intervalo que no es finito, es decir, viene desde menos infinito hasta b. Por lo tanto, el único punto que puedo decir que es mínimo es el que conozco, el punto B. Porque acá de este lado, pues esto sigue creciendo, entonces no hay ningún valor que yo pueda tener definido como máximo, porque esto sube y sube y sube y sube y sube, ¿sale? Y recuerden que estamos trabajando nada más a absolutos, no relativos, ¿ok?
Lo digo por la siguiente gráfica. Esta siguiente gráfica está definida en el intervalo 0 a infinito. Es decir, aquí inicia en el origen y termina, pues sigue con el mismo patrón según esta gráfica hacia infinito. Ahora, este punto de inicio en el 0, 0,0, no es un valor ni el más bajo ni el más alto. Por lo tanto, no hay un valor extremo definido, ¿sí? Y acá no tenemos fin, por lo tanto no podría determinar yo algún otro valor. Sin embargo, aunque aquí no hace referencia a ese concepto porque están trabajando los absolutos, yo les digo, chicos, que aquí hay mínimos y máximos relativos. ¿Cuáles son? Ustedes ya los vieron. Estos que están aquí. Ay, disculpen el trazo, pero se supone que esto es todos esos puntos que estoy marcando en verde es cuando tu pendiente es igual a 0. Así que todos estos que marqué en verde son mínimos y máximos relativos. ¿Sí? En esta gráfica no los mencionan porque están haciendo referencia nada más a los absolutos, ¿sí? Pero estos que están aquí en verde son relativos, ¿sí? Es decir, cuando tu pendiente es igual a 0. Y entonces viene aquí este pequeño texto que está extraído también del libro, dice que todo extremo absoluto, con excepción de un extremo de un punto frontera, también es un extremo relativo, ¿sí? Tenemos un ejercicio en sus notas de 4.1 máximos y mínimos que te pide encontrar los extremos. ¿Qué es extremos? Pues máximos y mínimos, ¿no? Máximos y mínimos. A eso se refiere con extremos. Ojo, a veces se confunde con extremos del intervalo, es decir, el extremo izquierdo y el extremo derecho. No. Cuando tenemos un intervalo, el -1 es el punto de inicio, digamos, o el punto terminal de un intervalo. Punto inicial, punto terminal de un intervalo, pero no es lo mismo que extremos, ¿ok? Extremos, sobre todo en el libro que estamos manejando, hace referencia a los máximos y mínimos de una función, ¿sí? Bueno, entonces, te pide encontrar los extremos de 3 a la cuarta menos 4x cúbica en el intervalo menos 1,2. Hay dos consideraciones que hacer. Una, que la función sea continua. ¿Es continua? Sí. Ya está. Es un polinomio. Acuérdense que los polinomios son amigos de todos y vienen desde menos infinito hasta infinito. No hay problema con los polinomios. Es continua, ¿sale? Luego, ¿está definida en un intervalo cerrado? Sí. Me están pidiendo analizarlo en el menos 1,2. Es decir, sabes dónde inicia y sabes dónde va a terminar. Por lo tanto, los extremos que encuentres, los máximos y mínimos, van a ser absolutos, no relativos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como primer punto, una vez que leemos la instrucción, tenemos que entender que el menos 1 va a ser un punto de análisis y el 2 va a ser otro punto de análisis, porque son el inicio y fin de tu función. Por lo tanto, ya tienes 1 y 2 puntos de análisis. ¿Ok? Pero además de todo eso, fíjense bien, me voy a regresar a la gráfica. Además del punto de inicio de la función y el punto final de la función, aparte tienes que encontrar todos aquellos valores donde m sea igual a 0. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. O sea, con el 1 y 2 no tengo problemas. Pero tengo que buscar aquellos valores donde m sea igual a 0, porque también tengo que analizarla. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Pues recuerden que nuestra pendiente también de hecho la obtenemos con la primera derivada de la función. Y la función ya la tenemos, o sea que lo que hay que hacer en primer lugar para encontrar estos valores de x donde m sea 0 es derivar. Ese va a ser nuestro primer maravilloso paso. Tomas la función y la derivas. 3x a la cuarta va a ser 12x cúbica menos 4 por 3, 12x cuadrada,
Y esto es la primera derivada. Ahora, hasta aquí, le voy a poner una línea hasta aquí. Resulta que lo que andamos buscando es qué valores de x de la derivada, aquí hay un apóstrofe, no se ve muy bien, pero aquí es la primera derivada, qué valores de x hacen que todo esto sea 0. Entonces recurrimos a la maravillosa álgebra lineal y decimos, ok, entonces la primera derivada la tengo que igualar a 0. Y lo que resulte me va a dar a esos valores de x donde voy a obtener mi derivada igual a 0, que ya saben que es la pendiente igual a 0. ¿Sale? Entonces aquí ya se están aventando el segundo paso en el mismo ejercicio. Este sería el segundo paso. Igualar nuestra primera derivada a 0. ¿Ok? Ese sería el segundo paso. Luego, una vez que iguale la primera derivada a 0, pues me va a quedar una ecuación. Esa ecuación es 12x cúbica menos 12x cuadrada igualada a 0. ¿Sale? Hasta aquí voy a quitar esto. Y ahora voy a poner la otra parte. Todo esto es lo que tengo que resolver. Tenemos una ecuación donde la única variable es x, así que lo que sigue es despejar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con diferentes estrategias. En este caso sería factorizando, porque tanto 12x cuadrada, perdón, tanto el primer término y el segundo término tienen 12x cuadrada. Por lo tanto, lo tomamos como factor común. Y decimos que 12x cuadrada por x me da 12x cúbica. 12x cuadrada por menos 1 me da menos 12x cuadrada. Y nos da lo mismo que teníamos antes, pero aquí está representado de una manera en factor, ¿sí? Como factores, ¿ok? A partir de aquí, pues el primer factor va a ser 12x al cuadrado. Esto es igual a 0. Por lo tanto, esto resulta que la x de este factor es 0. Y ese es mi primer x que andaba buscando, mi primer valor crítico. ¡Tarán! Ya está. El otro factor resulta de x menos 1. X menos 1 también es igualado a 0 y despejando la x me resulta que x es igual a 1. Entonces esto ya sería mi segundo valor crítico. Entonces aquí tengo valor crítico y valor crítico. Tengo dos valores críticos, es decir, dos valores donde m es igual a 0 y voy a analizarlos para ver si resultan ser un máximo o un mínimo. ¿Ok? Ojo con este resultado de aquí, a veces se podría confundir como 0.1, no, es 0 y 1. Entonces aquí a lo mejor faltaría corregir, ¿no? Entonces, nuestros valores críticos son 0 y 1. Tenemos dos puntos donde la pendiente es igual a 0, que son 0 y 1, y tenemos dos que son el inicio y fin del intervalo. Esos 4 números en total, o 4 valores en total, tengo que analizarlos, a ver cuál es el más alto y cuál es el más bajo. ¿Cómo le hago para analizarlos? Pues los tengo que sustituir en la primera función. Bueno, no en la primera función, más bien en la función, ¿sí? No en la derivada, en la función. Y para eso es conveniente, para hacerlo de manera ordenada, hacer esta pequeña tablita donde puedo sustituir los resultados, sustituir nuestros datos y analizar los resultados, ¿ok? El punto se le llama punto terminal porque es, digamos, el extremo, el valor del intervalo, pero pues es el primero, ¿no? Del lado izquierdo del intervalo. Sustituimos el menos 1, observen que era uno de los que teníamos que analizar. El menos 1 sustituido en la función me va a dar, lo voy a pequeño para que se alcance a ver la función. ¿Sí? Ahí está. El menos 1 sustituido en la función me tiene que dar un 7. ¿Ok? Ya analicé el número de la izquierda del intervalo. Luego, en la recta numérica, de los 4 valores que tengo, el menos 1, 2, 0 y 1, pues sigue el 0. ¿Sí? Así que el 0 lo sustituyo en la función, acá, en la función, y me da 0.
como resultado. ¿Ok? Ya tengo 2 de 4. Luego, el otro valor crítico es el que sigue a la derecha, que es el 1. El 1 sustituido en la función me da como resultado un menos 1. Y de 4, ya llevo 3 analizados y solamente me queda 1, que es el valor de la derecha del intervalo. Es el 2. 2 sustituido en la función me debe dar 16. ¿Ok? Entonces ya tengo los 4 puntos de analizar. Los 2 del intervalo más los que resultaron con una pendiente igual a 0, que en este caso son 2, pero pudo haber sido 1, pudo haber sido ninguno, o pudo haber sido 20. ¿Sí? Eso es otra cosa que hay que aclarar. Entonces, ¿qué hacemos con los resultados? Pues ver cuál es el más alto. Y el más alto en Y, pues va a ser el máximo. Y el más bajo en Y va a ser el mínimo. Y como está acotada la función, esos van a ser absolutos. ¿Ok? Entonces, entre el 7, el 8, el menos 1 y el 16 de Y, ¿quién es el más alto? 16, muy bien. El 16 es el más alto, ese es el máximo absoluto. Muy bien. ¿Y cuál es el más bajo de todos? De entre el 7, el 0, el menos 1. Este resultó ser el mínimo, pero como la función está acotada, esto es mínimo absoluto. ¿Sí? Si no estuviera acotada, es decir, que no me hubieran dado el intervalo, solo hubiera analizado los dos valores críticos, estos dos, y solamente serían... espérame tantito, déjame ver la gráfica. Hay que ver la gráfica primero. ¿Okay? Bueno, hasta aquí, antes de revolverlos. Esta función está acotada, tenemos 4 puntos de análisis y tenemos el máximo y el mínimo. ¿Ok? Por lo general, no siempre te van a pedir graficar, pero es muy bueno que utilices una herramienta de graficación. Por ejemplo, ustedes tienen aplicaciones en el celular que te permiten graficar. Pues aviéntate la gráfica, grafícala, la función, perdón, grafícala y vas a poder visualizar mejor tu resultado. Es gráfica correspondiente a la función de hace rato, que es una gráfica de grado 4. A veces son unas W muy bonitas, pero también a veces son unas como U medias achatadas, como en este caso. Y observen que el 1 es un valor mínimo y como está acotada la función, este sería nuestro máximo, ¿ok? En caso de que no estuviera acotada la función, esto crecería y esto crecería. Y en ese caso, muchachos, ¿saben qué? Este valor crítico que está aquí no sería ni máximo ni mínimo, porque no es el valor más alto, tampoco es el valor más bajo, y además hay otra consideración que vamos a ver más adelante. Aquí hay un rebote, ¿sí? Lo más seguro es que este sí es valor crítico, pero no resulte como valor máximo. Entonces solamente tendría un valor mínimo si no estuviera acotada la función, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante, no se apuren, porque hay otros criterios que aplicar para saber si tu valor crítico resultó máximo o mínimo. Y esos son los temas que vienen más adelante, ¿sí? Espero no haberlos confundido con esta última observación, ¿sí? Voy a borrar. Hasta aquí encontramos un mínimo y un máximo, porque la función está acotada. Ok, muy bien. Miren, entonces en resumen, lo que tenemos que hacer cuando está, para encontrar los extremos de una función continua en un intervalo cerrado, ojo, continua en un intervalo cerrado, son encontrar valores críticos o números críticos. Y para eso se tiene uno que aventar la primera derivada, igualarla a 0 y despejar x, ¿sí? Con eso encontramos nuestros valores críticos. Y luego evaluar todos los valores críticos que te salgan y evaluar el punto de inicio y punto final del intervalo. Y de todos los resultados que te salgan, el máximo es el valor más alto en Y y el mínimo es el valor más bajo en Y, ¿sí? Así de manera general, ¿ok?
Este documento también tiene ejercicios y tiene algunos ejercicios sugeridos. Del libro, igual, Denis Gesell, ¿ok? Yo creo que si alcanzamos a hacer, aunque sea un ejercicio. Aquí está. Este es del libro también. ¿Qué les parece si hacemos el primer inciso? Si se encuentran los extremos absolutos de la función x cúbica menos 3x cuadrada menos 24x más 2 sobre el intervalo menos 3,1. ¿Sí? Ok. Entonces sería esta función solamente en el primer intervalo. Recuerden, este 1, este menos 3, perdón, es un punto de análisis. Este 1 también es un punto de análisis, más todos aquellos valores de x donde m resulte ser 0. Y para encontrarlos, primero tenemos que derivar, y la derivada la igualamos a 0, y de ahí despejamos, ¿sí? Miren, me voy a ir a la solución. La derivada de nuestra función sería 3x cuadrada menos 6x menos 24. Entonces, ya, ¿qué hacemos aquí? Bueno, aquí no está, bueno, ya salta a la vista, ¿verdad? Pero no está muy específico. Pero aquí, obviamente, se igual va a 0 la primera derivada, y es por eso que podemos hacer la factorización acá. Entonces, se aventó la factorización de este polinomio de grado 2, y un factor sería 3 más 2, el otro sería x menos 4, y aparte sacamos como factor común al 3 para que no nos estorbe. Por lo tanto, una raíz de ese polinomio sería menos 2. Cuando despejas el x más 2 te queda menos 2, y cuando despejas x menos 4 te queda 4. Entonces, en estos dos puntos de x son tus valores críticos, y esos valores críticos resulta que ahí, en esos valores, te va a arrojar una pendiente igual a 0. En otras palabras, si sustituyes el menos 2 y el 4 en la derivada, tu resultado va a ser 0. Y con eso compruebas que estás bien, ¿sale? Además de estos dos valores, que son valores críticos, también tenemos que analizar el menos 3 y el 1. ¿Dónde lo vamos a analizar? Pues sustituyéndolo en nuestra función, ¿sí? Por lo tanto, tenemos 4 valores de análisis, y aquí están. A ver si. El menos 3, el 1, el 2 y el 4. Miren, truchas, porque una cosa es que la función tenga sus valores críticos de manera natural, y otra cosa es que estén dentro del intervalo que estás analizando, ¿sí? O sea, sí, este 4 sí te genera una curva o una pendiente igual a 0, pero está fuera del intervalo, por eso ni lo vamos a pelar, ¿sí? Solamente serán este menos 2 que sí está dentro del intervalo. Entonces serían 3 valores. El menos 3, que es el inicio, luego el menos 2, que es una m igual a 0, y luego el fin del intervalo, que es el 1. Entonces, por eso viene la tablita aquí de 3 valores, ¿sí? El 4, no se va a analizar, porque no está dentro del intervalo, ojo, ¿sale? Entonces, estos 3 valores sustituidos en la función, pues me arrojan, el menos 3 me arroja un 20, el menos 2 me arroja un 30, y el 1 me arroja un menos 24. Muy bien. Entonces el punto mínimo sería 1, menos 24. El 30 es el más alto, el 20 no figura ni más alto ni más bajo, y el menos 24 es el más bajo, ¿sí? Entonces aquí ya está claro. El menos 2 te arroja el 30, y el 1 te arroja el menos 24. No sé si aquí venga la gráfica, creo que no viene la gráfica. Pero bueno, ya ustedes con calma la pueden graficar, ¿sale? Hasta aquí, hasta el día de hoy, ya podemos encontrar los valores máximos y mínimos o extremos de una función, y hay que entender que cuando te ofrecen un intervalo, o sea que la función está acotada, entonces lo que estamos encontrando son los valores máximos y mínimos absolutos. Y cuando no está acotada, lo que encontramos sí son máximos y mínimos, pero esos solamente van a resultar de las pendientes iguales a 0, y van a llamarse relativos o locales, no absolutos, ¿ok? Bueno, entonces,
pues hasta aquí terminamos con el primer tema, que son máximos y mínimos. También encontramos qué significan los valores críticos y cómo se relacionan con la primera derivada. Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar de grabar.